En mi condición de presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, procederé a promulgar las mencionadas leyes para que se tenga y se cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros gobernamos escuchando al pueblo y estas leyes son leyes que van a beneficiar a toda la población boliviana. El subsector privado tiene que dar esa atención y tiene que ser el gobierno central el que tiene que derogar estos gastos. Esta cultura de donar pues tiene que también ser incentivada por diferentes empresas estatales. Son leyes importantes que en estos momentos necesita la población boliviana y a partir de hoy entra en cumplimiento obligatorio. Muy bien, muchísimas gracias. 22 horas con 53 minutos. Nosotros seguimos avanzando, no tenemos, por supuesto, tiempo, no tenemos tregua acá en el programa y es por eso que se llama Noches sin Tregua, porque seguimos. Hemos invitado en esta noche a asambleístas, a quienes les agradezco mucho por estar con nosotros. Estamos con la senadora Adriana Salvatierra. Senadora, muchísimas gracias, muy buenas noches. Bienvenida a Noches sin Tregua. Y estamos con el diputado Vaca, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Bienvenido al programa. A ver, hoy se han promulgado 3 leyes. La senadora Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, ha decidido promulgar 3 leyes que no las había promulgado el Poder Ejecutivo. Una es la relacionada precisamente al tema de los alquileres, la reducción de los alquileres en un 50%. El tema que es relacionado a la atención en las clínicas privadas y el tema de la donación de plasma. Son estas 3 leyes que habían pasado al Ejecutivo, que no fueron promulgadas y que finalmente el MAS decide promulgarlas en la Asamblea Legislativa. Senadora, hoy se vencía el plazo, hoy jueves precisamente se vencía el plazo para que el Ejecutivo promulgue estas leyes. Muy buenas noches a usted, muy buenas noches también al diputado Vaca y a quienes nos acompañan en su programa. Efectivamente, hoy se vencía el plazo correspondiente dispuesto por la Constitución, que menciona que a los 10 días hábiles posteriores a la sanción del proyecto de la ley, debería proceder a su promulgación o presentar las observaciones correspondientes. Ha vencido el plazo, en la Asamblea Legislativa no han llegado a las observaciones correspondientes a estos proyectos de ley por parte del Ejecutivo y por tanto se plantea la culminación del procedimiento legislativo, procediendo inmediatamente a la promulgación de estos 3 proyectos de ley. ¿Qué es lo importante en términos generales, más allá de realizar una explicación general de qué buscan estos proyectos de ley? Garantizarle a la gente las condiciones mínimas, básicas, necesarias e indispensables para que ellos puedan enfrentar la crisis sanitaria. Cuando se les ha pedido que se queden en sus viviendas, había que garantizarles a la gente un techo en el cual quedarse. Si vivían en una situación de alquiler, por supuesto que se respetan los acuerdos correspondientes entre las partes, pero se incentivaba esto como un mecanismo que permita fortalecer los acuerdos entre las partes. Lo mismo con la donación de plasma, que busca eliminar la mercantilización de la donación del plasma, que en este momento sí está ocurriendo prácticamente en los hechos, y finalmente garantizar la atención gratuita de pacientes por contagio de coronavirus sin que existan estos excesos que muchas veces se han puesto en evidencia en clínicas privadas, en las cuales solamente para la garantía de aceptación de un paciente les cobran casi 100.000 bolivianos sin contemplar honorarios médicos, medicamentos y uso de equipamiento necesario. Entonces son leyes pensadas fundamentalmente en la población y creemos nosotros que es importante que se procede inmediatamente a la publicación como compromete la Constitución y una vez puestas en vigencia pues se puedan gozar de los beneficios correspondientes en ambas leyes. Ahora, ¿por qué no el Ejecutivo le dio paso a estas leyes? ¿Cuáles fueron las observaciones del Ejecutivo a estas leyes? En el caso de la atención de atención gratuita en clínicas privadas y que el Estado corra con los gastos, se sobreentendía que existían algunas observaciones ahí que iban a ser planteadas al Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, al tema de los costos y al tema de las decisiones sobre la propiedad privada, en el caso de las clínicas privadas y todo aquello, pero
En el conjunto, esto de la ley de los alquileres, el tema del plasma y la atención en clínicas privadas, diputado Alberto Vaca, ¿por qué el Ejecutivo no dio curso? Buenas noches, gracias. Un saludo a la senadora Salvatierra, a usted y a toda la gente que nos está mirando. Estos tres proyectos de ley aparentemente vienen a tratar de apoyar, ¿no?, la situación de la ciudadanía. Sin embargo, hay dos que no tienen mucha razón de ser. Por ejemplo, el tema de la donación de plasma, dice la senadora, para no mercantilizar. Ya pues hay una ley que establecía en el país que no se puede traficar o comerciar con órganos libremente y menos con la sangre ni los componentes de la sangre. Entonces una ley sobre otra ley, entonces ya había normativa. Pero claro, el movimiento del socialismo lo que está tratando de hacer es política partidaria, campaña con las expectativas de la gente. Y como la mayoría de la gente no conoce la existencia de muchas leyes, porque tenemos muchas leyes, el problema es que no se cumplen, entonces por ese tema es que no se promulgaba esa ley. Pero además los diputados que tuvieron parte en esa sesión la aprobaron porque nadie va a estar en contra. Pero el problema es que ya hay una normativa en ese sentido. Sobre el tema del proyecto de ley de alquileres, el tema de la retroactividad, perfectamente cualquier persona que se sienta afectada, cualquier ciudadano puede presentar una acción de inconstitucionalidad y la pueden parar. Entonces, los diputados y senadores del Parlamento Nacional tienen que ser serios y tienen que normar en función y en apego y en arreglo a la Constitución Política del Estado y a garantizar los derechos de todos por igual. Entonces, hay varias observaciones de fondo, pero lo más importante es que la senadora Salvatierra decía, se está tratando de trabajar de dar condiciones mínimas a la gente. Y en realidad lo que está haciendo el movimiento socialismo a través de 2/3 en el Parlamento es hacer política, tratar de gobernar desde el Parlamento, aprobando normas y tratando de ejecutar cosas que realmente no puede, como el tema de la ley del bono contra el hambre. Fíjense, aquí la tengo en mi poder, ¿ya? Y pretenden además aprobar una ley que la aprueban y además establecen el mecanismo de financiamiento en el artículo 3 de esta ley y dice a través de los contratos de préstamos con el Banco Mundial y con el BID, créditos que había conseguido el gobierno nacional y que en lo acordado con estas entidades financieras tiene un destino específico. Pero además juegan con la expectativa de la gente porque aprueban la ley en diputados pero no en senadores. Entonces el gobierno nacional, digo de los fondos, ¿no? Esta ley presenta al gobierno observaciones. Hoy día se convocó una asamblea plurinacional para que estén senadores y diputados para tratar las observaciones a este proyecto de ley. ¿Y qué es lo que hace el oficialismo en el Parlamento? O sea, los 2/3 del MAS, es agarrar y formar una comisión especial para que lo analicen. O sea que en la práctica este proyecto de ley no está funcionando y los recursos para que funcione este proyecto de ley tampoco han sido aprobados en la Cámara de Senadores, los dos acuerdos de préstamo. Entonces, cuando estamos buscando soluciones, si queremos realmente contribuir con soluciones, aprobemos los proyectos de ley que realmente vienen a solucionar problemas de la gente. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Le agradezco mucho y les voy a pedir, por favor, a ambos, muy respetuosamente, con la estima, el respeto y, por supuesto, con siempre la consideración que nosotros tenemos por que ustedes acceden a estar en nuestro espacio, que podamos ser lo más sucintos posible, por una cuestión de que en televisión no tenemos el tiempo ilimitado como para poder extendernos más allá. Por supuesto, hay varios temas que son importantes de ser puntualizados. ¿Qué es lo que pasa con las otras leyes que se aprobaron o que se sancionaron, que no fueron promulgadas por el Ejecutivo? El diputado Vaca hablaba sobre el bono de los 1.000 bolivianos, que se aprueba la ley pero no hay financiamiento. En la Cámara de Diputados se aprueban los 704 millones, pero todavía no se aprueban en la Cámara de Senadores. Esta pulseta constante, tira y afloja constante entre el Legislativo y el Ejecutivo, senadora Salvatierra. Mire, con todo respeto, Jorge y al diputado Vaca, yo creo que a la gente no le interesa la pulseta que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A la gente lo que le interesa es que exista una normativa que le mejore las posibilidades a partir de las cuales se pueda garantizar un techo donde pasar el tiempo de la crisis sanitaria. Yo no sé si el Ejecutivo plantea que con los 500 bolivianos que dio en marzo o con los nuevos 500 bolivianos que propuso la señora Áñez se puedan pagar los alquileres correspondientes. Probablemente no alcanzan. Entonces, si existía un vacío necesario producto de una necesidad pública de garantizar vivienda para las personas. Y por eso nace este proyecto de ley. Por eso, en el tema del plasma, el problema no era solamente la mercantilización, porque efectivamente eso puede estar regulado por normativas. El problema es que ni siquiera se garantizaba la prueba gratuita para quienes deseen donar plasma. Ni siquiera se tenía publicado un registro en el cual nosotros podamos saber quiénes están inscritos como donantes. Entonces hay una desorganización total y la gente la siente. La gente se da cuenta también cuando se enferma por coronavirus que si va a una clínica privada probablemente no pueda pagarla y no existe en este momento condiciones en el sistema sanitario público para garantizar la atención. Vaya a los diferentes hospitales y vea cómo hay gente que muchas veces en ocasiones ha muerto en las calles velando una atención. Entonces, creo que es importante, más allá de la pulseta, hablar de lo que le interesa realmente a la gente. ¿Qué es lo que se ha planteado con el bono de los 1.000 bolivianos? Que estos dos créditos, fundamentalmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que hacen un total de 650 millones de dólares, sean destinados efectivamente para garantizarle a las mujeres que fueron beneficiadas del bono Juana Zurduy, a las personas con discapacidad, a las personas mayores de 18 años que no perciban una remuneración salarial y hubieran sido beneficiadas por el bono universal, que perciban una última transferencia directa. Y esta transferencia directa tiene fondos porque estos son los dos únicos créditos que contemplan transferencias directas del Estado a poblaciones vulnerables. Los otros créditos no tienen estas características. Entonces, es por eso que se ha atado la ley del bono contra el hambre a estos dos créditos necesarios. Creo que es importante, de todas maneras, más allá de esta pulseta, garantizarle lo que efectivamente a la gente le resuelve las condiciones de vida, y a mí no me interesaría discutir en una relación oposición-oficialismo, sino discutir cómo se puede mejorar este tipo de iniciativas legislativas y qué otros elementos todavía subsisten en el vacío que puedan mejorar las condiciones a partir de las cuales la población enfrenta la crisis sanitaria. Muchísimas gracias, diputado Vaca. ¿Cómo mejorar las relaciones entonces y la formulación de leyes, que es lo que planteaba la senadora Salvatierra al final de su intervención? ¿Cómo ve usted las cosas dentro de la Asamblea Legislativa y la relación entre el gobierno y la Asamblea? Primero tengo que felicitar a la senadora Salvatierra porque finalmente un legislador del movimiento socialismo reconoce que el sistema público no tiene condiciones. Gracias, senadora Salvatierra, por los 14 años del gobierno del MAS donde no invirtieron en la salud y nuestros hospitales se caen a pedazos. Gracias, senadora. Gracias al MAS por esta precaria situación en la que nos dejaron al país. Lo segundo, sobre los créditos. Qué lindo es el discurso, ¿no? De que lo que le importa a la gente es dar certidumbre, dar respuestas. Magnífico. En mediodía, el Parlamento, controlado por los 2 tercios del MAS, puede aprobar todas las leyes y los créditos. Y le voy a dar una relación de la fecha para que el país se dé cuenta de que el MAS solo discursea con la salud, pero no tiene la voluntad real de solucionar los problemas de salud. El 19 de julio, la presidenta anuncia el bono salud. El 20 de julio, el día siguiente, el señor Luis Arce reacciona diciendo que va a crear el bono contra el hambre. 3 semanas después, recién elabora el movimiento socialismo un proyecto de ley del bono contra el hambre. Lo aprueban, pero no aprueban las fuentes de financiamiento. Y no solo eso, cuando el Ejecutivo remite observaciones, en vez de tratar rápidamente las observaciones hoy en Asamblea Plurinacional, lo que hacen es derivarlo a la Comisión. Entonces, ¿qué es lo que hay? Aquí no había pulseta. Si el Parlamento aprueba, si los senadores, la senadora Salvatierra, que su bancada controla el Senado porque tiene más de 1 tercio, ¿por qué de una vez hace 6 semanas que no han convocado de una vez a su sesión de Senado para aprobar las fuentes de financiamiento? Porque no quieren que le llegue a la gente. Porque ellos tienen la llave y tienen el candado. Es abrir.
pero no tienen voluntad. Quieren seguir jugando con las emociones, con la pobreza, con la necesidad de la gente. Y eso es muy, muy lamentable, y los bolivianos lo saben y lo están viendo, y hoy se lo estamos exigiendo de nuevo. Liberen los fondos, señora Salvatierra. Hagan una sesión mañana del Senado y aprueben las fuentes de financiamiento. ¿Por qué no las aprueban? Porque no quieren. Ustedes tienen los 2/3. Entonces, esa es la realidad. Gracias por no invertir en la salud durante 14 años, y gracias, tendríamos que decirle también, por no aprobar las fuentes de financiamiento. Esa es la real vocación del MAS en materia de salud. Y por último, un tercer tema, un tercer proyecto de ley, la ley del 10% para la salud. Al MAS, lamentablemente, no sé qué tara o complejo mental tiene, que nunca quiere aprobar las leyes que propone la oposición, por más bien que estén hechos. Aquí tengo el proyecto que presentaron con otro nombre en vez del 10% para la salud, y lo aprobaron. ¿Y sabe qué se llama este proyecto? Ley que regula el incremento progresivo para la salud. ¿Y sabe qué aprobaron? No aprobaron el 10%. No les da la gana de aprobar el 10%. Aquí lo tengo. ¿Sabe qué dice en el artículo 3? Progresividad de la asignación de recursos. El Tesoro General de la Nación asignará para el 2021, para el año que viene, mínimamente 9%. ¿Por qué no le ponen el 10 de una vez? Porque no quieren. Recién en 2022, 9.5%, y recién en 2023, 10%. ¿Por qué no inmediatamente? Por Dios, ahí se les cae el discurso. Aquí está lo que aprobó el movimiento socialismo a través de sus 2/3. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, diputado. Senadora, ¿quiere contestar a propósito de este tema del 10% para la salud? Sí, solamente tres elementos fundamentales. Diputado, usted no necesita ser un maleducado, insultar públicamente para exponer una idea. No necesita confrontar, ni necesita intentar polarizar políticamente cuando aquí de lo que se trata es de ver cómo le resolvemos la situación a la gente. Usted no necesita hablar de complejos, de taras, de ironías, de gestiones de salud, porque la gestión de salud de la señora Yanine Áñez no es eficiente. Mire las denuncias que tienen en este momento. Diputado, le pido por favor, deje de priorizar la disputa política y la pelea política en vez de tratar de resolverle los temas a la gente. De eso es de lo que se trata la gestión parlamentaria. Deje de ser fundamentalmente político para tratar de empatizar con las necesidades de la población. Si el 10% no se aprueba para salud, no es por falta de voluntad del movimiento del socialismo, diputado. Es porque el señor José Luis Parada se negó a ponerle la firma, porque le recuerdo que todo proyecto de ley que implique financiamiento para el Estado es lo que ustedes pregonan en el marco de la Constitución Política del Estado. Requiere una firma de compromiso y aceptación de los recursos correspondientes por el Ministerio de Economía. ¿Ha puesto la firma el señor José Luis Parada? No la puso. Y tenemos la nota, no la tengo en este momento para mostrar en digital, pero tengo aquí en el celular la nota fotocopiada, que dice expresamente el señor José Luis Parada que son los proyectistas los que tienen que determinar si existe el financiamiento, diputado. Deje de mentirle a la gente. No pueden demostrar que existen los 8.000 millones de bolivianos que todavía faltan para ese proyecto de ley. Y aquí lo ha discutido el señor Tomás Monasterio, su miembro de bancada, y se ha comprometido personalmente a iniciar las gestiones correspondientes. Y le recomiendo que en vez de venir a mentir y polarizar, lo acompañen a realizar las gestiones para que el ministro de Economía le ponga la firma a ese proyecto de ley. Caso contrario, eso es demagogia, diputado. Lo sabe el periodista que acompaña, que dirige esta entrevista. Aquí se ha comprometido Tomás Monasterio en este mismo programa y hasta ahora no han avanzado en nada. Diputado, no insista con los insultos, no insista con las agresiones. Si tiene una propuesta legislativa, llevémosla adelante de forma conjunta, pero no es necesario politizar sobre la base de la necesidad, el dolor y fundamentalmente sobre la base de tanta calamidad que se vive en este mundo. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente aquí existió el encuentro entre el diputado Tomás Monasterios y el diputado Franklin Flores a propósito de la asignación del 10%. Y esta semana que ha terminado, está por terminar, tenía que estar el diputado Monasterios en la Comisión de Salud llevando todos los papeles y analizando y viendo qué otros papeles faltaban como para hacer precisamente agilizar la posibilidad de que se vaya aprobando el 10% para la salud. ¿Qué sabe usted sobre ese tema, diputado Vaca?
Primero, yo no sé en qué momento insulté. Lamento si no le gustó escuchar el agradecimiento por la precariedad de los hospitales y de que no quieren aprobar el 10% para la salud. Lo que pasa es que el Parlamento, sea diputados o senadores controlados por el MAS, no quieren aprobar nada. Y todos lo justifican en que no hay informe, que no llega el papel, que no llega no sé qué. Puros pretextos. Y hablan del ministro Parada. Hace 2 meses el señor Óscar Ortiz, el ministro. Y sabe qué, senadora Salvatierra, les recuerdo, hace 5 años venimos solicitando el 10% para la salud. Y en esos 5 años donde rechazaron los movimientos socialistas era el señor Luis Arce, el ministro, que no aceptaba y que no firmaba. Entonces, durante esos 14 años tampoco invirtieron en la salud. Y el bono para el hambre supuestamente lo aprueban pero sin recursos. Entonces, si dice no más disputa, no más demagogia, señora Salvatierra, le tomó la palabra. Aprueben mañana. Ustedes saben que convocan en 2 horas si quiere sesión de Senado, y ustedes solitos, sin ningún senador de otro partido, lo pueden aprobar porque tienen más de 2/3. Aprueben los recursos para que se pague ese bono de hambre y dejemos de hacer demagogia y resolvamos el problema a la gente y no jueguen con las expectativas de los ciudadanos. Lamento que se moleste que le digan la verdad en cadena nacional. Yo no estoy faltando al respeto a nada, le estoy mostrando las leyes que ustedes han aprobado y cómo se les cae el discurso, porque como dice el dicho, papelitos cantan, y aquí está lo que ustedes han aprobado y también está lo que no aprobaron, que es el financiamiento para dar respuesta a las necesidades de la gente. Muchísimas gracias, diputado. Voy a ir en una última ronda para hablar precisamente sobre el tema del que ya se viene hablando bastante y hace bastante tiempo. Los créditos internacionales que no son aprobados en la Asamblea Legislativa. En algunos casos, la diputada Otilia Choque decía que faltan los informes correspondientes como para que se puedan aprobar esos créditos. Se habla de un bloqueo en la Asamblea para los créditos. Del otro lado se le dice que no hay los documentos. Bueno, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo y cómo se puede resolver este tema? Porque yo me imagino que después de tantas semanas la gente ya está cansada de que sigamos hablando de los créditos internacionales y no se resuelve el tema. Pero ¿por dónde se resuelve el tema en criterio suyo, senadora Salvatierra? Pasa centralmente porque envían la documentación. La documentación correspondiente no son excusas para la postergación legislativa. En realidad son requisitos previos para la aprobación. Se nos envían los documentos, por supuesto que proceden los créditos, si se demuestra que existen condiciones favorables para el endeudamiento. Quiero recordarle algo. La CAF plantea y el Banco Mundial plantean que los límites para las deudas, para el endeudamiento externo del Estado, no deberían superar el 30% del Producto Interno Bruto. Hasta noviembre, la deuda externa alcanzaba al 26%. Hasta inicios de junio, más o menos, había reportado el señor José Luis Parada que la deuda externa alcanzaba el 28.4%. Es decir, queda un margen muy estrecho hasta el 30%, que es el límite. Por tanto, la Asamblea Legislativa necesita verificar si existe, primero, capacidad de endeudamiento, si los documentos que emite el órgano ejecutivo demuestran que existen condiciones factibles para continuar con el endeudamiento del Estado, y si esos documentos que muestran la factibilidad son beneficiosos para el Estado en términos de que no puedan ser créditos con altas tasas de interés, cómo empieza el pago de los créditos, etcétera. Necesitamos esa documentación. Yo no sé si el diputado Luis Alberto Vaca cree que la administración de la Asamblea Legislativa se convoca en 2 horas. Ni siquiera las sesiones convocadas para sesión extraordinaria se pueden realizar en 2 horas, diputado. Toda sesión requiere 24 horas. Todo procedimiento legislativo requiere, por supuesto, la presentación de la documentación correspondiente. Necesitamos verificar si existe capacidad de endeudamiento. Necesitamos verificar qué es lo que hacen con los recursos económicos del país. Hasta ahora, ninguna sola rendición de informes respecto a la transparencia del uso de los créditos del Estado que se han ido aprobando hasta este tiempo. Hasta ahora no existe una transparencia en torno a la emisión de recursos económicos del Banco Central de Bolivia. Más de 500 millones de dólares han sido transferidos a la banca y tampoco se hace una información transparente al respecto. Hace 2 meses usted dijo que el señor Óscar Ortiz era ministro de Economía y tampoco le pone la firma al proyecto de ley del 10% de salud.
¿Qué esperan? ¿Que nosotros aprobemos de forma irresponsable? Su firma y mi firma puede ser sujeto de responsabilidades posteriores si ustedes no cumplen los procedimientos. No sean irracionales, no hay que actuar de forma irresponsable. Manden los documentos correspondientes y por supuesto que la Asamblea Legislativa va a aprobar. Como el día de hoy se han aprobado 2 créditos en la Cámara de Senadores también para garantizar proyectos de agua potable. Entonces creemos que es importante que se viabilicen, por supuesto, y con la documentación que nos muestre la responsabilidad y la transparencia de las actuaciones, que es lo último que no se ha visto lamentablemente en esta gestión al frente de Unidad Demócratas en el ejercicio del Ejecutivo. Muchísimas gracias. Diputado, desde el MAS dicen que hace falta que se presenten los documentos. Los documentos están, se puede hacer, si hay algún documento que falta, se pueden hacer las gestiones como para que se complete esa documentación. ¿Por dónde pasan las soluciones a este problema? Hay 2 temas, ¿no? Puntualizar en 2 cuestiones. Lo primero, que esta semana, iniciando la semana, el ministro de Economía, el señor Óscar Ortiz, públicamente anunció y convocó al legislativo a sentarse a conversar de manera permanente y a través de todos los equipos técnicos para que puedan analizar y coordinar todos los temas. Hay una voluntad de sentarse. Cuando se remite dicen que no le llega. Bueno, el ministro ha convocado a que se sienten abiertamente de cara al país si quieren y se vean toda la información y la documentación. No se esconde nada. Número 1. Número 2, hablan de la capacidad de endeudamiento de Bolivia. Qué interesante, ¿no? Aquí le voy a mostrar otra noticia. El señor Héctor Arce, hace un año cuando era ministro, dice que Bolivia se endeudará lo que sea necesario para crecer. La señora Salvatierra dice que supuestamente el máximo debería ser el 30% de la capacidad de endeudamiento del PIB con relación al PIB. Y el señor Héctor Arce, cuando era ministro de Economía, decía y utilizaba de referencia a la comunidad andina, que decía que hasta el 50% de la deuda es sostenible. Claro, cuando ellos estaban, aprobaban créditos para todo y para nada, para construir museos, palacios, comprar alfombras persas, pero ahora que necesitamos endeudarnos para enfrentar una pandemia, para comprar insumos, para pagar bonos, entonces ya no hay voluntad política. Estoy mostrándole lo que decía el entonces ministro, hoy candidato a presidente por el Movimiento Socialismo, Héctor Arce Catacora. Entonces, le tomo la palabra a la señora Salvatierra. Dejemos la demagogia. Aprueben. Hace 6 semanas que ustedes no aprueban los créditos. Usted dice que se necesitan 24 horas. 6 semanas es mucho más de 24 horas. Si quiere, apruébenlo el lunes, de aquí a 3 días o 4 días. Pero apruébenlo, señora Salvatierra. Ustedes tienen la capacidad, porque tienen los 2/3 en el Senado. ¿Por qué no aprueban lo que sus colegas del MAS aprobaron en diputados? De una vez. Dejemos la demagogia. Le tomo la palabra, senadora. Usted tiene la decisión. Aprueben esos recursos. Y lo segundo, hay una convocatoria pública del ministro de Economía a que se sienten en mesas técnicas y que toda la información va a ser entregada como ya ha sido remitida anteriormente y que todas las cuestiones se resuelvan. Entonces, si hablamos de acciones, echémosle de cara al país, no solo con discursos, aquí está. Y al final lo que mandan son los papeles y lo que aprueban los 2/3 del MAS y lo que no quieren aprobar, ni el 10% para la salud y tampoco quieren aprobar el financiamiento de los bonos y juegan con la necesidad, con la expectativa de la gente y eso es lamentable y es deplorable aquí y en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a ambos por estar con nosotros. Como siempre tenemos la oportunidad de conversar, de contar con la palabra de nuestros invitados, de los actores políticos. En este caso, las 2 caras de la medalla que se tienen en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, senadora Salvatierra, como siempre, un verdadero gusto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, diputado Baca, le agradezco mucho también por estar con nosotros. Gracias a ambos por permitirnos que este espacio cuente con los puntos de vista diferentes. Eso es democracia. Muchas gracias. 23-22, 23-21. Y tenemos más, y tenemos para todos ustedes un muy buen consejo a continuación.